Bueno, buenos días. Saludé a algunos, no a todos, pero sí es lindo poder estar juntos. Ahí, cuando uno, recién Johnny nos leía Deuteronomio, un pasaje, y lo tenemos a don Moisés, hablándonos a nosotros, enseñándonos la palabra, y es el Señor a través de Moisés repasando, recordándonos. Ese es el concepto de Deuteronomio. Israel había salido de la esclavitud de Egipto, habían pasado por el desierto, estaban a punto de entrar en la tierra y por la rebeldía Dios le dijo 39 años más dando vuelta. En esos 39 años murieron todos los de 20 años para arriba, así que estaba entrando ahora con 60 años el mayor, entrando a la tierra, y antes de entrar a la tierra Dios dice, vamos a repasar todo lo que les enseñé a la generación anterior, se lo vamos a repasar a esta. Y ese es el libro de Deuteronomio, un repaso de todo lo que Dios dijo para que nosotros vayamos afirmando verdades. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, en el 9 trata varios asuntos y él va a terminar el capítulo 9 diciendo, terminen bien la carrera, no sea cosa que habiendo corrido bien un tiempo ahora sean eliminados. Y se incluye él, y él usa una expresión, no sea que habiendo sido heraldo, o sea, mensajero para otros, yo sea eliminado. Así termina el capítulo 9. Y el el capítulo 10 empieza diciendo, y estas cosas pasaron y quedaron escritas para que nosotros tomemos ejemplo y no caigamos en los mismos errores de los otros. No sé si fui criado a campo, entonces tengo muchos dichos de campo. Uno de los dichos de campo dice, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Si vos vas al campo vas a ver que las vacas van caminando hacia la aguada y van marcando un caminito, pero donde hay un cardo, una piedra o un hormiguero, un tronco, algún obstáculo, ellas hacen el caminito y dan la vuelta. Nosotros somos los únicos tontos que volvemos a tropezar de vuelta, no hacemos caminito. Y la escritura es muy enfática en decir, ¿para qué? Ahórrense el problema. Recuerden, repasen y que no les pase lo mismo. Es interesante que la escritura nos habla mucho de la familia. Deuteronomio capítulo 6, no voy a hablar de eso, pero lo están memorizando ustedes, Deuteronomio capítulo 6, y habla el pasaje de reconocer a Dios, y después de reconocer a Dios, mete la palabra en tu familia, y por donde sea. En la frente, en la mano, en la puerta, por todo lado que puedas, mete la palabra. Ahora, eso es una hermosa verdad. Todo lo que la Escritura nos enseña para hacer funcionar bien la familia. Pero uno de los temas centrales de la Escritura es la familia buscando a Dios. Todo lo que la Escritura nos enseña acerca de la relación de Dios con la familia. Entonces, nosotros tenemos por donde vayamos en la Escritura, vamos a encontrar pasajes que nos hablan de la hermosa relación familiar. El otro día estaba enseñando en una clase y citaba un versículo de Malaquías con un concepto igualito a 2 o 3 conceptos que aparecen en el libro de Proverbios, que es no olvidarnos de la mujer de nuestra juventud con la que hicimos
pacto delante de Jehová. Y eso tiene que ver con Génesis, cuando por creación Dios puso un hombre y una mujer. Y es interesante cómo el Antiguo Testamento lo repasa y lo afirma, el Señor Jesucristo lo repasa y lo afirma, y el apóstol Pablo lo repasa y lo afirma. Y siempre digo, si la Biblia lo dice, presta atención. Si lo dice 2 veces, y cuando lo dice 4, quiere decir que el Señor me dice, préstale mucha atención. Y qué hermoso es pensar que como pueblo de Dios somos desafiados a cómo vivir en familia. Y quiero tomar algunos pasajes hoy. Y quiero empezar con el Salmo 127. Y una de las cosas lindas de los salmos es que son canciones. Y yo me imagino a la nación de Israel cantando esta canción, este hermoso himno. Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saeta en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Este salmo yo siempre lo relaciono con un pensamiento muy lindo de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, el autor nos va a hablar de la bendición de andar de a dos. La bendición de encaminar la vida en matrimonio, en pareja. Y habla de la bendición de funcionar en pareja en el trabajo, frente a las adversidades, frente a un enemigo que viene a destruirla, y también frente a el caminar juntos por la vida, la bendición de andar de a dos. Pero el último concepto agrega un pensamiento más. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y agrega un concepto ahí sobre 2, 4 veces menciona 2, y de repente sale con 3. Bueno, tiene que ver con este concepto del Salmo 127. Ponerlo a Dios en el medio. Si Dios no es el pegamento del matrimonio, cualquier otra cosa se despega. Cualquier otra cosa con la que intentes termina desarmándose de nuevo. El domingo pasado estábamos charlando compartiendo en una iglesia donde estaban dando testimonio un hombre especialmente que le había fallado a su esposa y dice: me siento como una vasija que se cayó y se rompió en 1000 pedazos. Y después que compartió, me acerqué a él, charlamos un ratito y le digo: ¿sabes que la gracia de Dios frente al arrepentimiento y al cambio junta esos pedazos y los pega de una forma en que ni se notan las cicatrices? ¿Viste cuando se te cae algo lindo? Al menos pasa en mi casa. Se cae uno de esos adornos lindos que mi esposa cuida. Bueno, compra la gotita y me dice: pegalo de vuelta. ¿Cómo hace para pegarlo cuando es de vidrio y algún pedacito no aparece? Bueno, en esa estoy ahora, con algo que se rompió, que quiere mucho.
y fui a una moladora a ver si lo podía alisar lo suficiente para que pegue lo más parejito posible. Sabes que cuando Dios arregla y sana. Pero en la unión matrimonial, el pegamento con Dios no se rompe, no. Y usa ahí el concepto de Eclesiastés capítulo 4, cordón de 3 dobleces, y eso habla de una cuerda trenzada, esa es la idea, hacer una cuerda y agarrar 3 cuerdas, trenzarlas entre sí para que aguanten mucho más. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y es este el concepto que va a darnos el salmista aquí en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué lugar ocupa Dios en la construcción de tu hogar? Estaba mensajeándome esta mañana con un hombre que hace algunos meses, principio de este año, se le desarmó el hogar por la rebelión de una hija adolescente, ¿sí? Y una de las cosas que nos juntamos, charlamos, y me dice, descuidé la vida espiritual de mi hija. Arregló, sanó, hoy me estaba mensajeando, ¿saben por qué? Porque en medio de toda esa tormenta la hija conoció a Cristo, está andando bien. El viernes me manda una fotito de la nena predicando en la escuela. Como papá está teniendo lindas charlas con la hija, pero volvió a descuidar como papá el culto familiar. Y le digo, todo anda bien, pero cuidado, cuidado, cuidado. Cuando acá habla de Jehová edificando la casa, hombres, quiero hablarnos a nosotros, los hombres, somos los responsables de un tiempo con la palabra en nuestro hogar. Somos los responsables. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, Dios va a edificar la familia a través de la palabra. Y de manera práctica, memorizan Deuteronomio capítulo 6 y fíjense el lugar que le da la palabra. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuando salís afuera de la casa, la puerta. En la noche, que ese sea tu pensamiento cuando te vas a dormir. Y la Escritura va describiendo eso. Pero Dios lo va a hacer a través de la tarea nuestra como hombres. Jehová va a hacer el trabajo, pero lo que va a querer enfatizar el salmista es la segunda parte. Si no es con Dios, en vano trabajás. Y el concepto de vanidad es un humo, una niebla. No sé cuándo fue el último día que hubo niebla, pero por más que hubiese sido ayer, hoy ya no hay. Salió el sol, el clima está lindo y está hermoso. ¿Cuánto dura el humo? Y sí, depende de qué es lo que lo produce, pero se puede producir más humo, pero el humo que se produce ahora en pocos segundos o minutos desaparece. Se va. Es como el vapor de la pava o de la olla cuando estás cocinando. Eso es vanidad. Si yo no lo pongo a Dios en mi familia, eso es lo que dura mi inversión en la familia. Un vapor. Como hombres, y la mamá acompaña mayormente en el hogar, trabajamos mucho para que nuestros hijos tengan
el sustento, o sea, la comida de todos los días. El abrigo, un lugar donde vivir y una ropa para ponerse. ¿Y por qué no un estudio? ¿Y cómo llegar a la escuela? Y la secundaria y la universidad. Y una frase común, para que sean alguien. Y muchos padres que no tuvimos la oportunidad de una universidad, para que sean alguien y no como yo. Usamos esa frase. Y nos ocupamos de cosas que se van, desaparecen. Son vanidad. No digo que son malas y que no hay que hacerlas, pero no es lo importante, no es lo fundamental, no es lo principal. Es edificar con Cristo lo importante, lo principal. Es ahí donde tengo que poner mi esfuerzo, mi trabajo. Es ahí donde tengo que poner mi enfoque. Si Dios no lo hace, en cuanto vienen las pruebas, desaparecen. Hay un mensaje de Jesucristo que es quizás el más largo registrado. Tiene un nombre bien particular. ¿Alguien se lo acuerda? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Agarra 3 capítulos, 5, 6 y 7 de Mateo. Es todo un solo mensaje. Jesús sentado a orilla del lago, predicando hacia la montaña, como si fuera un anfiteatro, miles de personas escuchándolo, y tiene una conclusión hermosa, ese sermón. Concluye con una enseñanza práctica. A cualquiera que oye esta predicación y no la hace, lo voy a comparar con el hombre necio, que trabajó, se esforzó, construyó, pero vino el viento, vino la tormenta y se llevó todo. Pero cualquiera que oye y hace, lo voy a comparar con el hombre que construyó su casa sobre la roca, puso cimientos firmes y construyó firme. Justo vivimos 2 eventos televisivos importantes para los noticieros. Capaz que alguno de ustedes ni se enteró. Un edificio de 10 pisos que se cayó ahí en la costa. Se pusieron a trabajar en el primer piso y decidieron sacar las paredes, y las columnas se habían picado los hierros, había reventado el óxido, así que lo que estaba sosteniendo el edificio eran las paredes. O sea que en algún momento se iba a caer. En cuanto sacaron las paredes para poner ventanas más grandes, las columnas no aguantaron los 10 pisos y se cayó. No había cimiento firme, no había estructura para sostener. El otro fue allí en España, ¿no? Lo tenía un amigo, Michael. Le digo, Michael, ¿qué pasó con tus padres? Dice, al día siguiente me dice, estuvieron incomunicados. Mamá estaba en el trabajo, donde ella estaba no pasó el agua. Papá estaba en casa, pasó el agua, pero vivimos en un primer piso. El agua llegó hasta el techo de la planta baja. Ahora, el edificio aguantó. Hubo destrucción de autos, barro por todos lados. Dice, tenemos familias de la iglesia viviendo en nuestra casa. Estamos todos ahí amontonados porque les pasó el barro por arriba, pero estamos limpiando y arreglando. ¿Por qué? Aguantaron las estructuras. Había buen cimiento. Y Jesús dice, un buen cimiento se construye, se hace con la palabra de Dios, no hay otra forma. Y marca 2 cosas el Señor Jesucristo ahí en Mateo capítulo 7. Escuchar y obedecer. Dice, cualquiera que oye y no las hace, se le cae la estructura.
el que oye y las hace, la estructura permanece. El valor de permitir a Dios trabajar en mi vida y a través mío en mi familia. Y eso es lo que le va a dar sostén y seguridad, porque si no, es como trabajar en vano, es como fabricar humo, se va, desaparece. Nosotros tenemos que decidir cómo vamos construyendo nuestro hogar. En segundo lugar, él va a marcar ahí en el versículo 2 el esfuerzo humano. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. A ver, de nada te sirve trabajar 20 horas por día. Uno de los muchachos de la iglesia se casó hace menos de un mes, vamos a decirlo así, arregló su situación. Cuando él vino a la iglesia, estaba en pareja, aunque ya tenían 2 niños, arregló su situación. Le dieron 15 días de vacaciones, volvió al trabajo y en el trabajo le dijeron, bueno, ahora le tocan vacaciones a tu compañero, tenés que trabajar 16 horas por día para cubrirlo a él. Le pagaron horas extra, pero esas avivadas de trabajo, ¿no es cierto? Te pago las horas extra, pero en negro, pago menos. Pero entonces el viernes pasado, hace 8 días atrás, estaba hablando con él y me dice, mañana es el último día. Claro, 1 hora y media para ir al trabajo, 1 hora y media para volver, 16 horas de trabajo, no tiene tiempo para nada. Está bien, es una circunstancia, pero ¿sabe qué está diciendo la Escritura acá? Podés tomar eso como una rutina diaria para vos, para toda tu vida, y aún así no tenés seguridad de que vas a proveer para tu hogar lo que necesitas. Porque no es mi esfuerzo personal, sino qué lugar le doy a Dios en mi vida y en mi familia. ¿Dónde lo pongo a Dios? ¿Cómo me alineo con Él? Y el concepto de pan de dolores es esa comida rápida. ¿Viste el sanguchito frío que te llevaste al trabajo? Bueno, para no perder tiempo ni siquiera para parar a comer para que te rinda un poco más. Bueno, no importa el sacrificio que hagas, si no lo metes a Dios en el medio, el hogar termina destruido. Sí, capaz que lográs que tus hijos tengan una familia más o menos. Y algo de inversión hiciste y lo apuntaste a ciertos valores humanos, pero realmente no van a poder construir una vida espiritual que agrade a Dios si vos no lo tenés. Y esa es nuestra responsabilidad en el hogar. El siguiente concepto, el versículo 3, va a decir, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. No te olvides que un hijo, una hija, es un bien de Dios puesto en tu mano para administrar. Y agrega algo. Cosa de estima, cosa de gran valor. Es de gran valor para Dios y lo puso en tu mano. Y me encanta el concepto acá, cómo valora Dios y que hace la aclaración como fruto de vientre y no solamente como niño nacido. Para que la mujer pueda valorar al niño desde el momento de la concepción. Que pueda darse cuenta que es un bien de Dios. Es una herencia de Jehová. Dios me lo dio, Dios me lo presta y lo pone en mis manos para que yo lo forme. Quizás no llegamos a dimensionarlo, pero hubo algunas personas que se dieron cuenta de esto y lo dejaron bien marcado en la Escritura.
Ni hablar de María, aunque no lo terminó de entender. Cuando tenía 12 años todavía se le quejaba porque Jesús se quedó en el templo charlando de las cosas de Dios. Un ejemplo muy lindo fue Ana, que por este niño oraba y lo trae al servicio de Dios en el tabernáculo. Pero hay otros ejemplos en la Escritura. Mujeres como la mamá de Sansón, aunque él fue desorejado, rebelde, pero ella hizo una tarea creándolo y usa una palabra ahí, nazareo, apartado para Dios desde su nacimiento. Y es ese concepto, es una herencia de Jehová, Dios lo puso en mi mano. Y el concepto que sigue dice, como saeta en mano de valiente, como una flecha en tu mano. ¿Para qué se fabrica una flecha? El guerrero o el cazador se tomaba el trabajo de fabricarla. Y tenía un propósito, alcanzar un blanco. Ahora, el blanco sí podía ser la práctica, a ver a qué le pego, porque en algo había que practicar, pero el trabajo final era la caza de un animal, sustento, había que comer, o en la guerra poder atacar a un enemigo y destruirlo, frenarlo. Y el concepto de en mano del valiente nos da más esa idea que la otra, aunque no podemos descartar la otra. Pero es esa saeta en mano del guerrero que va a tensar el arco esperando que la flecha llegue a donde tiene que llegar y logre el objetivo que tiene que lograr. Dios me da un hijo como una herencia, no para mi beneficio propio, sino cómo lo proyecto en la vida, pensando que es herencia de Jehová. Cómo lo proyecto en la vida como un instrumento en las manos de Dios para lograr un objetivo. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer esto y agrega un detalle más. Así son los hijos habidos en la juventud. Y esta expresión tiene que ver con decir, trata de tener hijos y no nietos. Casate cuando tenés 20, que tenés tiempo, ganas y ánimo para criar un hijo, no a los 50, cuando vas a malcriar un hijo. Porque te estás poniendo viejo y estás pensando, y bueno, voy a tener un hijo de viejo para que me cuide. Egoístamente. Y ese es el concepto de la Escritura, tenerlos en el tiempo en que tengo la fuerza para darle lo que necesita, pero capacitarlo para lo que ellos van a hacer un día. Porque no se crían simplemente, es una tarea. Es una tarea. Y te digo, la tarea de proveer económicamente es la más fácil. Eso lo hace cualquiera. Te voy a decir esto, hasta los animalitos lo hacen. Se ocupan de darle la comida a sus crías. Nosotros, y especialmente nosotros como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad mucho más grande. Prepararlo como una saeta para lograr un objetivo espiritual, una obra de Dios, que alcance el blanco para lo que Jehová me lo dio. Y ese es el concepto de herencia. Y ahora, el versículo 5, la primera parte dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y he escuchado muchísimas explicaciones de este versículo, casi todas inventadas. Tenía un amigo que tenía 6 hijos, dice, porque los guerreros antiguos te llevaban 5 flechas.
No, pero con 2 alcanza. Y la pregunta, ¿por qué David agarró 5 piedras y con una le alcanzaba? Bueno, el otro día escuché algo que nunca antes había escuchado. Dice, porque había 5 gigantes más. Y es cierto, vos seguís leyendo la escritura y había 5 gigantes más que los terminaron venciendo los hombres valientes de David. Pero de ahí a decir que David agarró 5 piedras porque había 4 gigantes más, es medio invento. Lo mismo que decir que el aljaba eran 5 flechas. La responsabilidad que tenemos de todos los hijos que Dios nos dé, sea 1, 2, 5. Esa responsabilidad de los hijos que Dios nos dé, criarlos para que sean esa flecha que va hacia el blanco. Acá atrás tenemos una linda figurita, ¿no es cierto? No quiero criticar la figura, simplemente mencionar, ese es el ideal del sistema moderno sin Dios. Un matrimonio, o sea, el ideal es, quédate soltero y disfruta la vida, ¿para qué vas a tener familia? Si te casás, no tengas hijo, disfrútenla juntos. Si tenés hijo, tenés 1. Máximo 2 para ver si tenés un varón y una nena, punto, quédate ahí. Esa es la figurita. Ni 3, ni 4, ni 5. A veces hacemos el chiste, ¿no es cierto? Pasa el muchacho los 22, 23 años, ¿y cuándo te vas a poner de novio? Anda de novio 1 año, 2, ¿y cuándo te vas a casar? Se casa, ¿y cuándo vas a tener tu primer hijo? Tiene 1, 2, 3, y cuando tiene el tercero decimos, che, ¿y cuánto pensás tener? O sea, nunca da la medida de lo que nosotros pensamos. Bueno, la Escritura no nos dice cuántos hay que tener, pero sí hay claridad en la Escritura de mi responsabilidad como padre. Cuando yo miro la Escritura, voy a ver en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, una estructura de responsabilidad. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En este pasaje nos va a hablar de la responsabilidad del hombre sometido a la palabra de Dios, al liderazgo de Dios. Es la palabra de Dios la que me va a guiar mi vida. Y vuelvo a hacer énfasis, Deuteronomio capítulo 6. El valor de la palabra. La palabra me da todo lo necesario para entender cómo trabajar en la vida de mi familia. Y Dios me da la responsabilidad. Y cuando yo miro una estructura de funcionamiento en un hogar, de acuerdo a este pasaje, va a hablar de Dios, Cristo, el varón, la mujer, los hijos. ¿Esto habla de que el hombre es más importante que la mujer? No, bajo ningún sentido. Hay un concepto que usamos cuando estudiamos a Dios y las Escrituras, que es el concepto de procedencia. Nosotros en nuestra iglesia creemos en un Dios manifestado en 3 personas, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuál es más importante de los 3? ¿Pero por qué siempre mencionamos Padre, Hijo y Espíritu Santo? Si son los 3 iguales y son una misma persona. Bueno, ese es quizás el mejor ejemplo para hablar de lo que es la familia. No es que uno es más importante, es una cuestión de procedencia. Y Pablo lo va a hablar escribiéndole a esta misma iglesia en Corinto, no lo vamos a buscar ahora, que así fue por creación. Dios creó al hombre, después la mujer, y de la unión del hombre y la mujer vinieron los hijos. Frente a Dios y para la redención
va a decir el apóstol Pablo, no hay hombre ni mujer, como no hay esclavo ni libre, ni judío ni gentil, ¿no es cierto? Hace esa comparación. No hay diferencia frente a la salvación. Pero en el funcionamiento del hogar sí hay una diferencia. Y Dios da responsabilidad de liderazgo al hombre. Efesios capítulo 5, léanlo en casa después, el versículo 21 va a decir, someteos unos a otros en el temor de Dios, y está claramente hablando de marido y mujer, porque después va a empezar a desarrollar, el hombre ame a su mujer, la mujer respete a su marido, versículo 33, así termina. Pero léanlo todo el capítulo después en casa. Es una cuestión de Dios decidió que funcione de esa manera. Ahora, ¿quién es autoridad del hombre? Dios, Cristo, por encima de Cristo, Dios. ¿Es la única autoridad que el hombre tiene? No. Tenemos dos áreas de autoridad sobre nosotros. Cuando leo en Romanos, capítulo 13, versículo 1, someteos pues a toda autoridad, gobierno. Dios nos pone en un lugar para vivir y estar bajo la autoridad de un gobierno. Pero si voy a Hebreos capítulo 13, versículo 7 y 17, los dos versículos, ponen al hombre bajo la autoridad de los ancianos y los pastores de la iglesia. Dios lo hizo de esa manera. Dios lo creó de esa manera. Y esto le da un descanso a la mujer. Y es el descanso de decir, yo me tengo que someter a mi esposo, él es mi autoridad, él es quien gobierna, él se ocupa de la familia, él se ocupa de rendir cuenta por nuestra familia ante el gobierno y él se ocupa por nuestra familia de rendir cuenta en la iglesia. Es así como funciona. Dios lo creó de esa manera. Ahora, Dios pone una familia y le da al hombre la responsabilidad de funcionar en relación con su hogar y ser el guía espiritual que la familia necesita. Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, yo les leía recién, les citaba recién en el capítulo 5, pero ahora vamos al 6, pone a los hijos, hijos, obedeced en el Señor, y usa una expresión ahí. ¿A quién tienen que obedecer los hijos? ¿A quién? Plural, ¿se dieron cuenta? Papá y mamá. O sea que, aunque el hombre es la cabeza del hogar y él es el responsable, la mujer es autoridad sobre la vida y el funcionamiento de los hijos en el hogar. El hombre tiene que proveer, guiar, liderar. Y acá voy a decir algo, que muchos hombres a veces le sacan el cuerpo, y a veces las mujeres también, y ahora le voy a decir de qué forma. La mujer a veces saca el cuerpo diciendo, te portaste mal, cuando venga papá le voy a contar. No, si está mamá, mamá es autoridad y mamá tiene que corregir y poner en disciplina, excepto que la situación sea muy grave y necesiten charlarla como matrimonio. Pero si es una desobediencia del funcionamiento diario del hogar, la mamá tiene que corregirlo. No puede usar al papá como el cuco malo que va a venir, y cuando viene los hijos no lo quieren ver al papá por la duda que la mamá le haya contado. No, al contrario. El otro lado es que estando el papá, siempre el papá es el responsable de la disciplina de los hijos. Y acá hay algo que hay que tener cuidado, ¿no? Mirá lo que está haciendo el nene. No
no con acusación, sino no me está obedeciendo, no está haciendo lo que tiene que hacer de manera práctica. Es toda una clase, podemos charlar toda una mañana sobre el tema, ¿no es cierto?, de disciplina de los hijos. Pero es responsabilidad de papá, estando en el hogar, también la disciplina de los hijos. No le demos esa responsabilidad siempre y en todo a nuestra esposa. Ahora, el libro de Isaías, en el capítulo 5, el profeta tiene una serie de juicios contra la nación de Israel. Anuncia una serie de juicios que yo quisiera tomar estos juicios de Isaías y decir, vamos a aplicarlo a la familia. Vamos a aplicarlo a la familia. ¿Por qué? Porque son cosas que terminan destruyendo una familia. Son pecados que de parte de Dios el profeta enjuicia a la nación, pero que en gran medida tienen que ver con mi vida personal y que si yo los permito en mi vida se destruye y no me doy cuenta muchas veces cuánto destruye mi relación matrimonial y por ende todo mi hogar. Vamos a abrir ahí en Isaías capítulo 5, no vamos a leer todo el capítulo, lo pueden leer después en su casa. Empieza diciendo, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y esta expresión es muy similar a la de cantares, y es por esta razón que la quiero quizás relacionar con la vida matrimonial, porque el cantares era una relación hermosa entre hombre y mujer. Y fíjate lo que dice el versículo 2. Yo la había cercado, despedregado, y si lees lo que era la nación de Israel, vas a entender lo que era despedregar. Yo me crié en el campo, en un lugar de lomadas, no sierra, podríamos decir borde de sierra, todo lomadas. Y como era borde de sierra, abajo había roca. Entonces la lluvia iba lavando la tierra y las rocas iban apareciendo. Entonces cada año antes de sembrar, me mandaban a mí, 10, 12 añitos, no servía para otra cosa, me mandaban con un balde a juntar piedra y hacer todo un montoncito de piedra. Después venían los muchachos más grandes con un carrito con caballo y a cargar todas las piedras y sacarlas, limpiar el campo lo más posible. Y cada año había que hacer eso, porque la lluvia volvía a lavar y sacar piedras. Bueno, ese es el concepto de despedregar. Le puse un cerco para que ningún animal entre y la dañe. Le saqué las piedras para que produzca lo mejor posible. Le planté vigas escogidas, vides escogidas, perdón. Hice un almácigo de vides. Cuando los viñadores hacen esto, siembran miles y después seleccionan las mejores. Entonces, planté las escogidas e hice en medio una torre. ¿Cuál era el propósito de la torre? Un vigía para que no venga gente que no corresponde a la propiedad y me robe las uvas, que no se rompa el cerco y alguien se lleve lo que no corresponde. Y sigue describiendo todo lo que él había hecho, pero la viña no dio frutos.
Fíjense, el versículo 2 termina diciendo, esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. No dio lo que tenía que dar. No dio lo que tenía que dar. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, es lo que va a decir a partir del versículo 8. Lo que Israel permitió en su vida que entre y que la vid no dé fruto. No voy a leer todo el pasaje, no voy a leer todos los versículos, voy a seleccionar algunos y tampoco los voy a seleccionar en orden. Quiero ir en orden de algún tema que quiero marcar. En primer lugar, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabes? Este versículo me muestra que en la vida muchas veces permitimos cosas, y voy a usar una palabra, inmoralidad. ¿Sabes? A lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. El énfasis que quiero marcar en este versículo. Me permito cosas que les quiero dar el título de buenas cuando no lo son, cuando la Escritura dice que son pecado. Me deleito en ellas, disfruto en ellas desde mi carne y terminan destruyéndola. El versículo 8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y hay un reclamo, ¿habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Y acá quiero enfocarme en otro tema, el materialismo, el querer tener más. Un día le preguntaron a un hombre que tenía algo de plata, un tal Rockefeller, en ese momento era el más rico del mundo, y le dijeron, ¿qué más quiere tener? Solo un poquito más, solo un poquito más, y ya era el más rico del mundo. Solo un poquito más. Ese afán por tener hoy un poco más que ayer y no estar contento con lo que Dios me dio, con lo que Dios me permite. Y no estoy hablando de conformismo, no estoy hablando de abandono, estoy hablando de una actitud del corazón, de dependencia de Dios. Después, con este versículo hay uno en Lucas, capítulo 12, cuando el Señor en una parábola le llama la atención a un hombre, ¿no?, que sembró campo, cosechó mucho, compró más campo, cosechó más, y de repente dijo, no tengo dónde guardar todo lo que coseché, voy a hacer graneros, amontonar más, y el día que estaba listo para disfrutar, le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Me crié en el campo, como peón, nunca de otra forma. Mi papá no tenía campo, pero trabajábamos en el campo. Y siempre hacíamos un chiste en nuestra casa. El viejo labura y logra conseguir hacer una fortuna y unas propiedades. El hijo lo administra, el nieto lo gasta. Claro, ni se enteró lo que le costó al abuelo. Entonces lo vive. ¿Sabes? Lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué más vas a conseguir? ¿Qué más necesitas para estar satisfecho? Y te vas a dar cuenta que nunca llegas a la meta. Eso hace el materialismo. El versículo 11 va a decir, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. El egoísmo, pensando solamente en mi deleite personal. Yo disfrutando de la vida, yo voy a vivir la vida. El versículo 13 va a decir,
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y la multitud se secó de sed. Efesios 4:18, hablando de un concepto muy similar, habla de la falta de conocimiento, dice ignorancia y dureza de corazón. Y mayormente las dos cosas se combinan. La ignorancia, el falto de entendimiento de lo que Dios tiene para mí. Falta de entender. Y esto es lo que la nación de Israel vivía. La falta de conocimiento se arregla con conocer, pero hace falta algo más: obediencia. El conocimiento que no va acompañado de una obediencia no es suficiente. La nación de Israel, para cuando Isaías le escribió, ya hacía varios siglos que habían dejado la ley. Entonces, acá sí que era falta de conocimiento. El versículo de Efesios 4:18 junta la falta de conocimiento con la dureza de corazón. No conoces porque no querés aplicar, estás endurecido y no querés vivir lo que sabés. El versículo 18 dice: ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como coyundas de carreta. Versículo 19. Los cuales dicen: venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquense y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Burlándose. Me olvidé de Dios y mirá, tan mal no me va. Que venga Dios. Tanto dice que va a venir el juicio y mirá, pasa generación tras generación y no viene. Esta era la actitud, una incredulidad de que Dios es real, existe. Y Pedro nos dice algo hermoso, ¿no? Es paciente. Dios es paciente. ¿Cuántas veces vivo en pecado y digo, mañana lo dejo? Mañana cambio. El lunes empiezo. Mañana, total, Dios ni se mete. No seas incrédulo, Dios un día va a venir y va a hacer su juicio. Y el último es: ay de los sabios en su propia opinión. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. El orgullo. Yo me la sé toda. Lee con detenimiento el el pasaje en tu casa y subraya o contá por lo menos la cantidad de veces que aparece la palabra hay. Hay. ¿Sabés que hay, en el idioma que fue escrito, el Antiguo Testamento, esta palabrita hay significa juicio? Significa juicio. Y está diciendo, cuidado, viene el juicio de Dios contra la inmoralidad, el materialismo, el egoísmo, la ignorancia, la incredulidad, el orgullo. Y podríamos seguir enlistando cosas. Yo enlisté estas pensando en esto. Estas cosas son las que van a atacar tu familia, si vos las permitís. Y a veces pasan casi desapercibidas. Soy un hombre que luché mucho contra el enojo. Y muchas veces justamente, no sé, justamente a los ojos míos. Un día un amigo que me quería mucho me dice, porque encima si alguien me decía algo me enojaba más todavía. Entonces un día un amigo viene y me dice, yo, le retruqué y me dice,
yo te amo, y si vos me retrucás, me vas a quitar las ganas de decírtelo, ¿y quién te va a ayudar si hay un montón que no se te animan a decirte nada? Ahora, eso pasa dentro del hogar, ¿o no? ¿Me pasa? ¿Te pasa? ¿Sabés? Cuando hablamos de estos pecados, el materialismo entra con sutileza y casi siempre bajo el título de necesidad. Y a veces necesidad genuina. Pero cuidado que el afán por el dinero, la inmoralidad, me doy permiso. Hombres que se dan permiso en ciertos pecados, en mirar donde no tienen que mirar. Jesús dijo algo interesante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que si viste pasar una chica linda y te diste vuelta para mirarla por segunda vez, ya estás en el horno. Así. Eso es lo que quiso decir Jesús. Porque te detuviste y te manejó. Y no importa si pasó por la calle o la viste en una foto de internet o en un reel. Te voy a hablar de un tema que lo conozco. Porque sé cómo actúa el diablo. Porque ha tratado de atraparme a mí. ¿Te gusta el deporte? Te metes en el celular y te aparece ahí fútbol. Cliqueaste, tenés 2 o 3 videos cortetitos de fútbol y después, ¿qué tiene en mente la inteligencia artificial? En mente que no es mente. Que vos sos hombre y te gusta el deporte, entonces sabe lo que meterte después y cómo metértelo. Y Jesús dijo algo interesante. Si tu mano te es ocasión de caer, cortátela. Elimina Facebook y todas esas cosas si es necesario. Cortá aquellas cosas que te llevan. Crece en el conocimiento de Dios para que no sea la ignorancia un enemigo que destruya tu familia. Tenés que construir tu familia en base a la palabra de Dios. No hay otra forma de construirla bien. Si Jehová no edificare la casa, y Dios no tiene otra forma de edificarla que no sea a través de la palabra. Busca la palabra de Dios para que ella llene tu mente, tu corazón y te mueva a la acción. Y que todo lo que hagas sea como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Oramos juntos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo, por abrir tu palabra. Señor, gracias porque ella nos enseña. Te queremos pedir que nos ayudes a considerar tu pensamiento en nuestras vidas y aquellos que tenemos que corregir, que podamos corregirlo. Señor, que podamos enderezar nuestros pasos para no tropezar. Bendice nuestras vidas para que podamos bendecir nuestras familias, los que somos hombres como hombres, las hermanas, Señor, como mujeres tuyas, que puedan luchar con el pecado para que Cristo sea el centro de sus vidas y puedan bendecir la vida de sus hijos, la vida de los que están a su alrededor. Gracias te damos, Señor, por poder compartir hoy con tu iglesia en este lugar. En el nombre de Cristo oramos. Amén.